Esta es una producción de Grupo Fórmula. Héctor Suárez Gómez, actor, conductor, entrañable y fraterno. Te agradezco mucho que hayas aceptado participar en este proyecto informativo, en este reportaje, Con mi todo querido mi Peloncito. cariño y mi amor, querido tío Ricardo. Gracias, Héctor. A ver, ¿quién o quiénes son responsables del shock sanitario, económico y social en que se encuentra México? Leyendo y viendo, porque leí el libro de Bob Woodward y oyendo sus entrevistas y las entrevistas, sobre todo las cintas de Trump, el 7 de febrero Trump le dijo que el virus era muy fuerte, que era por vía respiratoria y que estaba panicado. Si ese día el líder de Estados Unidos lo sabían todos los líderes de todo el mundo. Y aquí nuestro presidente seguía diciendo que nos abrazáramos, que no había problema, el subsecretario diciendo que su fuerza no era de contagio, sino moral, y no prepararon a la gente con la verdad. Entonces, por supuesto que es responsabilidad absoluta del gobierno. Y han seguido jugando con la gente. Esto de hacer, está bien que hagan entrevistas y ruedas de prensa todos los días para informarnos, pero se han vuelto un show en el que además ya el subsecretario se atreve a decirle a la prensa qué es lo que tiene que publicar y cómo tienen que ser las portadas de los periódicos. A mí me parece absurdo esto del rockstar, y lo pongo entre comillas, el rockstar de la 4T, le vino inmenso a este cretino que debió haber renunciado hace mucho. Si tú pones a alguien de su posición en cualquier empresa con esos resultados, ya estaría corrido hace mucho tiempo. México parece dividido en dos bandos, enfrentados y confrontados. ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué, en su caso? Sí, estoy de acuerdo. Creo que de haber pasado de un régimen autoritario, ahora lo que gobierna es un partido hegemónico que tiene todo el poder. Y en este sentido, la discusión política se ha reducido a dos barras en un estadio de fútbol que nada más se lanzan orines y que no se dice nada inteligente. Entonces nada más hay que pelearse, y esto alimentado por el presidente, que lo único que le encanta es poner apodos, es quejarse, es hablar del pasado, no actuar nada de lo que está ocurriendo en el presente, no hacerse responsable, no nada más del problema sanitario, del problema económico del país. Solamente alguien ridículo, de verdad, y que no tome en cuenta la inteligencia del pueblo, se atreve a decir que es un triunfo económico que haya muchas remesas. O sea, de verdad es terrible. Y este hombre le ha encantado alimentar la división. Por supuesto que estamos divididos. Ahora, tú has tenido posiciones muy claras, muy críticas, muy valientes. No en balde tienes más de 300,000 seguidores en redes, pero también te has expuesto a comentarios muy ácidos que de pronto te hacen. Héctor, ¿cómo describes a quienes no piensan como tú? No busco a gente que piense como yo. Yo creo en la libertad de expresión. Tuve un padre que así me lo enseñó, y mientras él vivió yo me mantuve más o menos al margen. La gente no sabe, sé que tú sí, él te lo habrá platicado. Los últimos sketches de los últimos años que hacía él en YouTube se los escribía yo. O sea, era mi manera de poder dar una opinión política. Sí. Eh, Eran escritos en un 70% por mí. Él y yo siempre estuvimos de acuerdo en nuestra posición política. No era que él me copiara a mí o yo lo copiara a él, simplemente coincidíamos. Se fue muy asustado de lo que estaba ocurriendo en el país. Y a mí no me interesa que piensen como yo, a mí me interesa poder tener la libertad de dar mi punto de vista, porque se supone que existe libertad de expresión en nuestro país. Héctor, ¿cuáles dirías que son en este momento y también en el corto plazo, porque los acontecimientos están sucediendo muy rápidamente, sobre todo en este fin de año? ¿Cuáles piensas que son los dos o los tres principales
problemas o desafíos que está enfrentando nuestro país y cómo encararlos, cómo Mira, superarlos. la pandemia es un hecho, ¿no? Y sobre todo ahora que está el invierno en el hemisferio norte, eso va a provocar que haya muchos más casos, muchos más contagios y muchos más decesos. Y si se nos sigue hablando y tratando como niños de kinder, la gente no va a entender. La economía, por supuesto, ha caído, o sea, el crecimiento económico ha caído de manera brutal y escandalosa. Sí, también tiene que ver la pandemia, pero tiene que ver cómo la han enfrentado. Y creo que el otro problema, eh, creo que debería de existir una manera de conciliar entre uno y otro bando, por si así lo quieres llamar. Héctor, ¿algo más que tú quieras expresar en este ejercicio de libertad Pues que estamos llevando a cabo y que no te haya preguntado? Lo que tú quieras, con toda libertad. creo que sobran las mañaneras, aunque hiciera una a la semana es suficiente. Esta manera de estar en constante eh, campaña y de hacerse propaganda todas las mañanas con mentiras y además acusando a todo aquel medio que no piense como él, este resentimiento absurdo contra el Vaticano y contra España, de ofrecernos disculpas por lo que ocurrió hace 500 años, me parece tan lamentable, pero lo dice todo de la persona que está hoy en la silla presidencial. Es un resentido. Eso es lo que sucede. Y entonces se ha valido de decir que primero los pobres y yo los voy a ayudar a ustedes como bandera, no como algo real, porque ya nos dejó claro con lo de Tabasco que no es cierto que primero los pobres. Si lo hubieran interesado primero los pobres, crea un plan para que se puedan salir de donde estaban viviendo, un plan de evacuación inteligente, y ya después desvías la presa para que llegue el agua ahí. En realidad estaba cuidando dos bocas, que no nos hagamos tontos. ¿Sabes? Ese sería otro punto, el clima. Ujú. El clima, creo que estamos viviendo en todo el planeta un momento crítico en cuanto al clima. Entonces, una refinería, de verdad, o sea, ya en el siglo XXI, en lugar de algo alternativo, a mí me parece terrible y me parece que a este hombre lo rebasó el tiempo hace 40 años y él sigue viviendo en los 70. De Héctor, verdad. gracias, gracias. Ha sido muy aleccionador escucharte. Te aprecio mucho tu participación con nosotros. Y ya sabes, con mi cariño y amor genético de toda la vida. ¿Eh? Me hizo falta un abrazo tuyo que ya nos daremos algún día, Por pero tus supuesto. palabras las guardé aquí. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.